Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra sexta clase de esta materia de Administración de Seguridad Social. Y bien, el día de hoy veremos un tema referente a estas declaraciones mensuales y bimestrales del IMSS e Infonavit, y que bueno, pues son estos apartados tanto del IMSS como del Infonavit que se pagan de forma mensual o bimestral. Esto es importante porque como administradores debemos tener muy claro cuáles son estos conceptos que hay que considerar para el pago de estas cuotas obrero patronales y de ahí poder cumplir con este requerimiento de la ley, ¿no? Entonces, para esto sobre todo para evitar cualquier multa, recargos o para también igual sanciones administrativas a la organización. También igual veremos cómo hacer estos cálculos desde Excel. Digo, para eso les mostraré un video que también se encuentra en YouTube. Ahí les voy a poner la referencia. Pueden revisar. Y que bueno, la intención es que practiquemos para que sepamos cómo se hacen estas cuotas, ¿sale? ¿Cómo se obtienen estas cuotas? La siguiente semana haremos algunos ejercicios en Excel para que también ya ustedes lo vayan practicando. Pero bueno, primero hay que ver cómo se hace esto de acuerdo a esta referencia que vamos a ver el día de hoy. Bueno, vamos a continuar entonces. Esta información ya también la tienen cargada en la plataforma para que la puedan revisar. Y bien, pues para que en la clase en Zoom, la clase en vivo, la podamos abordar cualquier duda o comentario que tengan. ¿Vale? Ok, bien, vamos a empezar primero. Voy a poner mi apuntador para que puedan seguirme en esta revisión de la información. Primero, ¿qué son las declaraciones mensuales y bimestrales del IMSS e Infonavit? Vean, las cuotas del IMSS e Infonavit también son conocidas como las cuotas obrero-patronales. Y estas son el total de aportaciones que deben hacerse en el ámbito de seguridad social para los trabajadores de una empresa. Es importante saber que dichas aportaciones tienen una periodicidad establecida. Por lo tanto, es vital conocer las fechas establecidas para cada una de ellas. Esto, pues, para cumplir, como les decía en un principio, que cumplamos con los pagos correspondientes, si son de manera mensual o bimestral, y no tengamos algún recargo o alguna sanción administrativa por no cumplimiento de esto. ¿Sale? Y también, como sabemos, pues son en este caso cuotas que pues son un beneficio para los trabajadores. Son cuotas también que también, en este caso, son compartidas, donde hay una parte que proporciona o que tiene que aportar el trabajador y otra el patrón. Bueno, veamos de estos apartados IMSS, hay algunos que son son pagados de manera mensual. Por ejemplo, uno de ellos es el seguro de enfermedad y maternidad. Este seguro es un seguro médico que cubre al trabajador y sus familiares beneficiados. En el caso de las mujeres, el seguro de maternidad es efectivo durante y después de un embarazo, ¿sale? Así como prestaciones en especie, que pueden ser servicios que el IMSS también puede realizar prestaciones en dinero para gastos como matrimonio, funeral o desempleo. Pero básicamente estas prestaciones en especie tienen que ver con, por ejemplo, rehabilitaciones, ¿no? De un tema médico, para la prótesis de alguna parte del cuerpo que se requiera, y bueno, pues este tipo de prestaciones que brindan, ¿no? Y hay otro que es las prestaciones en especie, se trata de un cargo correspondiente íntegramente al patrón, este solo es al patrón, como los que les mencionaba, ¿no? Este tipo de prestaciones que se dan, en donde el empleado no deberá aportar nada. Hay un seguro de riesgos de trabajo. Este va a depender en el grado de mayor riesgo por las actividades que yo haga como trabajador. Es como se va a determinar. Claro, entre más riesgoso sea a lo que me dedico, a las actividades que hago recurrentemente en mi día a día dentro de la empresa, pues claro, se tiene que pagar un mayor seguro, ¿sí? A diferencia de alguna actividad que no implique tanto riesgo, la cuota va a ser más baja, ¿ok? Cada giro o lugar de empleo tiene diferentes niveles de riesgo, como les mencionaba. Por eso es que la ley del Seguro Social ha identificado 5 primas de riesgo, que serían estas que ahorita vamos a ver.
y cada una de ellas varía el porcentaje que se utilizará para el cálculo de estas cuotas de este concepto de seguro de riesgo de trabajo. Este pago, fíjense bien, solo corresponde al patrón, es decir, el trabajador no tiene que aportar nada. Entonces, las empresas deben de considerar estas 5 clases de prima y que dependen del nivel de riesgo del área de trabajo donde van a estar estos colaboradores, donde, por ejemplo, la clase uno, que sería esta, la del porcentaje de 0,54335, describe zonas de trabajo en riesgo insignificante, es decir, donde hay muy poco riesgo o nulo riesgo, ¿sí? En tema de riesgo de trabajo. Este puede ser un ejemplo como un trabajo de oficina, a diferencia de actividades en donde la clase 5 pues es la que se tiene identificado un nivel de riesgo alto y se adjudica a las zonas más riesgosas como hacer actividades al aire libre, donde se desarrollan actividades de caza, tala o agricultura, ¿no? Estos ejemplos. Que esa tiene, por ejemplo, si se dan cuenta, va incrementando el porcentaje de acuerdo al nivel y el más alto es el de 7,58875. ¿Ok? Otro concepto que hay que pagar de manera mensual es el seguro de invalidez y vida. Este seguro está destinado para los trabajadores que se encuentran incapacitados y no pueden proveer a sí mismos u otros que dependen de ellos. ¿Ok? Es decir, para aquellos que ya pues no puedan laborar, ¿sale? Pero pues es necesario que tengan pues este seguro para poder seguir viviendo. Entonces, ese se paga de manera mensual. Estas cuotas de estos conceptos no es que digas, oye, pero si yo estoy trabajando, es precisamente eso, para que en cualquier momento, si no queremos que nos suceda, nos llega a pasar, yo ya tenga cubierto esta parte, ¿sale? Y también existe el seguro de guarderías y prestaciones sociales. Este seguro está destinado para brindar los cuidados necesarios fíjense muy bien, a los hijos de los trabajadores, mientras ya sea el papá o la mamá laboren, y corresponde al patrón el 1% del salario base de cotización. ¿Ok? Cada uno de estos conceptos tiene un porcentaje que cubre una parte del trabajador y una parte del patrón, que ahorita lo vamos a ver más abajo en la tabla donde vienen estos conceptos. Y bueno, estos son los apartados que tienen que ver con pagos mensuales. ¿Ok? También tenemos otros apartados del IMSS e Infonavit que esos son pagados de forma bimestral. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez. Este se trata de diferentes seguros en una misma categoría. Por ejemplo, la cesantía por edad avanzada se otorga cuando el empleado pasa de los 60 años y ya no puede cumplir con sus funciones. ¿Ok? Otro seguro que tiene que ver con el seguro de retiro pues prácticamente es la jubilación o retiro en cuanto a, pues, este monto vitalicio que adquiere el trabajador al cubrir sus años de labor, variando según la empresa. Estas aportaciones pertenecen al sistema de ahorro para el retiro, lo que se conoce como el SAR. Eh, Aquí, pues, este sistema de ahorro para el retiro se administra directamente, eso sí, por el afore que el trabajador decida. Seguramente ustedes eh, tendrán ya identificado cuál es la Afore. Normalmente la que te da directamente el IMSS de manera eh, inicial, pues con la que todos podemos contar es la del Afore siglo XXI, ¿no? Que esta es administrada directamente por Banorte, ¿no? Pero, pues en este caso tú, como trabajador, puedes decidir exactamente qué compañía de seguros puede manejar tu Afore, ¿sí? Pues básicamente aquí hay muchas opciones. Creo que es importante que ustedes como administradores identifiquen cuál es la que más te puede dar rendimientos a lo largo del año, la que hay menos riesgos, para que al final sí tengas un ahorro considerable y que bueno, pues esa es decisión tuya, pero bueno, se tiene que cubrir este seguro para poder tener este ahorro. ¿Ok? Bueno, en cuestión del Infonavit,
este tema tiene que ver con el crédito que forma parte de las cuotas obrero-patronales. Es un fondo que en este caso beneficia al trabajador cuando, en este caso, adquiere una vivienda o va a remodelar su casa, ¿sale? Cada bimestre, el patrón debe aportar un 5% del salario base de cotización del trabajador. Por eso lo vimos al principio de esta materia, cuando empezamos la materia, lo relevante de tener claro cómo se determina el salario base de cotización o qué se incluye dentro de este salario base de cotización, porque es el que se ocupa para estas cuotas, ¿sale? Y que bueno, pues ese 5% del salario base del trabajador lo aporta el patrón para su fondo de Infonavit. Así, cuando el trabajador acumule la puntuación suficiente, podrá tramitar su crédito. ¿Sale? Entonces, como le mencionaba, le corresponde al patrón el 5% del salario base de cotización sobre los días naturales laborados. Bueno, pues como podemos observar, las declaraciones que pues básicamente hacemos ante el IMSS no solo son destinadas hacia la seguridad social, sino que estas son divididas en diferentes apartados que son utilizados para determinar fines específicos. Es que esto por eso es importante que nosotros como administradores conozcamos cuáles son esas prestaciones y la temporalidad de pago para tener conocimiento de los costos que esto implica y podamos manejar de manera adecuada el presupuesto destinado a estas cuotas obrero-patronales. Bueno, fíjese aquí un dato importante. A pesar de que el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de esta ley del Seguro Social y la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, se publicaron esto en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre del 2020. Fíjense también, se estableció el aumento gradual a la cuota patronal sobre el concepto de cesantía de edad avanzada y vejez. Es importante recordar que ese cambio surtió efecto desde el 1 de enero del año pasado. Por lo tanto, bueno, pues en este caso, pues vamos a ver aquí ahorita cuáles son estas cuotas sobre patronales que las que acabo de sacar del 2024 que están visualizadas. Aquí ya viene actualizada esta información. ¿Sale? Bueno, como les mencioné, todos estos conceptos son muy relevantes. Ahorita vamos a ver un video de cómo podemos hacer un ejercicio desde Excel para que ustedes también puedan irlo practicando. ¿Ok? Bueno, veamos en esta tablita las cuotas sobre patronales y aportaciones de vivienda, los porcentajes que le corresponde cubrir al trabajador y cuáles al patrón. Bueno, en este caso, los riesgos de trabajo, como los vimos arriba, que hay 5 clases. eh, de estos riesgos, cuáles son las prestaciones que se dan por este concepto de seguro. Es en especie, ¿no? Y en dinero. Que en este caso, en especie, como les mencionaba, puede ser que a lo mejor se haga una rehabilitación para el trabajador en caso de algún accidente, ¿no? O alguna enfermedad, o alguna prótesis, si es que perdía alguna parte del cuerpo, que pues, son cosas que nunca queremos que sucedan, pero siempre están latentes los riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades que bueno, pues para eso existen estas prestaciones que se van a dar en especie o en dinero, ¿sale? Eh, También las partes de las cuotas, en este caso del patrón, va a ser conforme a su siniestralidad laboral, es decir, dependiendo del trabajador, como se haya registrado sus actividades se va a dar una clase del nivel 1 hasta el nivel 5 como lo vimos en un principio. Cada una tiene un porcentaje. ¿Sale? Si yo mis actividades están identificadas en una clase 5, ese es el porcentaje que se va a tener que cubrir y esto solamente lo aporta el patrón, como lo dijimos en un principio. Entonces, el trabajador pues no aporta absolutamente nada y pues el patrón solamente la que le corresponda de acuerdo el nivel de este riesgo con el que está registrado el colaborador. El total, pues va a ser la prima respectiva, dependiendo cuál le corresponde, ¿no? al trabajador. Y se va a utilizar la base salarial, eh, que es en este caso el salario base de cotización. ¿Ok? Eso es para el primer concepto de riesgo de trabajo. Ahora, otro concepto, enfermedades y maternidad.
pues en este caso van a ser en especie, este, pues estos beneficios, ¿no? De este seguro, que pues en este caso, por ejemplo, pues es una hospitalización por enfermedades o por maternidad y que bueno, pues esto no implica algún tema quirúrgico, ¿no? Un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, una cesárea para una persona que es en maternidad, etcétera, es el beneficio que se da. Eh, Hay una cuota adicional por la diferencia del salario base de cotización y de 3 veces la UMA. Esto es al cuadrado. Es importante, ¿no? Considerarlo. Eh, Aquí en este caso, por el concepto de enfermedades y maternidad, se va a tomar un porcentaje del 20,40%, ¿sí? Que esto lo va a cubrir el patrón. El trabajador, pues, en este caso, no, en este caso de enfermedad y maternidad, él no aporta nada. El total a cubrir por esta cuota la va a hacer directamente el patrón y es del 20,40, ¿sale? La base que se va a ocupar para determinar el monto es la UMA, esta unidad de medida actualizada, al cuadrado, ¿sale? Por eso les decía que como tarea les dejé la semana pasada, investigaran cuál es la UMA actual al día de hoy, ¿sale? En el ejercicio que vamos a ver de este video que está en YouTube también. Ahí, bueno, pues no es el más actual, pero te va a dar un ejemplo de cómo se utiliza esta base salarial para poder determinar los montos que corresponden a cada concepto. ¿Sale? Eh, las cuota adicional por la diferencia, esta cuota adicional por la diferencia del salario base y de 3 veces la UMA, sale. Esto se tiene es un adicional que se debe de cubrir y aquí lo que cubre directamente el patrón es 1,10% y el trabajador el 0,40. Entonces, el total que se cubre por este concepto de esta cuota adicional, ¿sí? Por este concepto de enfermedades y maternidad, va a ser de 1,50 en total. ¿Cuál es la base que se va a utilizar? La diferencia entre el salario base de cotización y 3 veces la UMA al cuadrado. Bueno, gastos médicos, otro beneficio de gastos médicos para pensionados y beneficiarios. En este caso, pues vamos a ver aquí la tablita, el patrón cubre el 1,05%, el trabajador el 0,37,5%, en total va a ser 1,425%. El salario base que se utiliza es el salario base de cotización y algunos conceptos en tema de dinero, ¿no? Esas cuotas, estos beneficios en dinero que son del 0,70 para el trabajo, para el patrón y 0,25 para el trabajador. En total, 0,5% es del salario base de cotización. ¿Esto a qué se refiere de en dinero, no? Estas prestaciones en dinero. Es porque prácticamente se le está pagando, por ejemplo, cuando hay una incapacidad, ¿no? Y se le tiene que pagar. Cierta parte la cubre el patrón y la otra parte pues es del seguro que ya se va cubriendo de esto que de manera conjunta se tiene que aportar, ¿sale? Depende mucho en este caso cuál sea o cómo se haya declarado el riesgo de trabajo, si fue por enfermedad general o fue por riesgo de trabajo ya, es decir, fue una actividad interna. eh, y que bueno, pues se tiene que cubrir este beneficio en dinero que se da por esos casos. Invalidez y vida, eh, el beneficio es en especie y en dinero. Si tengo un tema de invalidez, a lo mejor ya no puedo caminar o me falta una pierna, pues una prótesis de pierna. Y pues aparte también el dinero que corresponde por lo que yo percibía de manera general por mi trabajo. Para este beneficio de este seguro, pues es 1,75% lo que cubre el patrón y 0,625 el trabajador. En total es este porcentaje y la base es el salario base de cotización. Por último, tenemos guarderías, prestaciones sociales y el Infonavit. En cuanto a guardería y prestaciones sociales, el beneficio es en especie, ¿sí? Las instalaciones donde va a haber ahí guarderías, eh,
O por ejemplo, si requiero medicamentos, pues que me den medicamentos. Por eso aquí directamente solo le corresponden al patrón y es el 1% de la base que es el salario base de cotización del trabajador. El trabajador no aporta nada. Y en cuestión del Infonavit, para obtener un crédito de Infonavit, es el patrón el que aporta el 5% como lo vimos en la parte de arriba, y también tiene que ver con el salario base de aportación del trabajador. ¿Ok? Bueno, pues en este caso estos son los conceptos que vamos a tomar en cuenta. ¿Cómo podemos hacer un ejercicio con una persona y lo vamos a hacer en Excel? Por eso es importante que ustedes para la siguiente clase tengan acceso a Excel, ¿sí? Y que puedan trabajar desde ahí un ejercicio. Entonces, voy a dejar de compartir un poquito para que veamos este video que les mencionaba. También está en YouTube. Ahí lo puedan ver cuando ustedes quieran. Y bueno, pues la intención es que veamos de qué manera lo podemos hacer de esta manera manual, ¿sale? Voy a poner el audio para que escuchemos también cómo lo va haciendo. Terminando el video, cerramos la clase del día de hoy con algunos aprendizajes de esta información, ¿de acuerdo? Bien, aquí está y listo, vamos a empezar. ¿Cómo están, amigos de Contador Contado? Bienvenidos nuevamente a este canal. Vamos a ver en esta ocasión un tema que ya hemos mencionado en ocasiones anteriores. Vamos a hablar acerca de lo que son las cuotas SIMS, pero en esta ocasión solamente vamos a ver el tipo de cuotas patronales. Si no has visto nuestro video de cómo se ha hecho el cálculo de las cuotas obrero, bueno, pues te dejo el video aquí abajo. Una de las principales preguntas es cómo realizar lo que es el cálculo de las cuotas IMSS, pero específicamente de la parte patronal. Si bien no es un cálculo muy diferente al que hemos hecho, tendremos que tocar el tema del por qué se pagan pues este tipo de cuotas. Primeramente tenemos que ver qué son las cuotas obrero patronales. Entendamos que son aquellas cantidades que... Perdónenme, a ver, espérenme. Esta es una primera parte. Voy a dejar de compartir y voy a mostrarles. Permítanme. A ver, permítanme, vamos a ver. Permítanme, vuelvo a compartir. Perdónenme. No, no me aparece en mí el audio, pero ya, aquí está. Permítame, voy a ponerlo otra vez donde nos quedamos hace un momento para que lo podamos seguir visualizando. Permítame, comparto nuevamente. Ahora sí, ya. El patrón paga el seguro social para que los empleados tengan derecho a un servicio, un fondo para el retiro y, por supuesto, la vivienda. Dentro del régimen obligatorio del IMSS existen 5 ramas que el patrón debe de cubrir de manera forzosa. Estas son riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Después tenemos guarderías y prestaciones sociales y finalmente lo que es el Infonavit. Que bueno, el patrón es el único obligado a aportar para este rubro. Recordemos que cada uno de estos ramos protegen al trabajador y a sus beneficiarios en situaciones diferentes, y esto es muy importante. Tanto puede ser en prestaciones como en dinero o en especie. Si viste nuestro video de cuotas obrero, te darás cuenta que el cuadro que mostramos es muy similar, simplemente que aquí estamos mostrando aquellas cuotas que el patrón debe de cubrir. Dentro de estas tú puedes encontrar las ramas que mencionamos hace un momento. Riesgo de trabajo, que esta se va a determinar conforme a la clase y conforme a su siniestralidad laboral. Para el caso de enfermedades, tenemos 4 diferentes cuotas. Para invalidez y vida 1, para guarderías y prestaciones sociales una cuota también, y para el retiro y cesantía en edad avanzada manejamos 2. Y aquí incluimos uno más, que es el Infonavit, que es el que mencionamos hace un momento. Pues bien, para que todos estos cálculos no se te complique, vamos a ver un ejemplo acerca de esto. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional?
Vamos a verlo Perdonen. directamente en Ya, ahí Excel. está. Para poder realizar el ejercicio, hemos preparado para ustedes un cuadro explicativo donde podremos realizar los cálculos de todas estas cuotas patronales. Si bien nosotros ya lo traemos previamente armado, es necesario que conozcamos la estructura de todo esto y obviamente de los datos que necesitaremos para realizar el cálculo. De inicio traemos el valor de la UMA, que es del 84.49. Esto inició a partir del 1 de febrero de este año. Luego bien, adicional a esto De la tarea que les necesitaremos dejé, hay que los poner días ahí del la UMA periodo por el actualizada. cual realizaremos el cálculo. Para nuestro ejercicio manejaremos 30 días, que es como lo más habitual. Debemos también indicar un importe de salario diario. Esto para poder conocer nuestro salario base de cotización. Que bueno, si no conoces cómo se integra el salario, te dejamos el link para que veas nuestro video de cómo integrar el salario base de cotización. Además también uno de los datos que necesitaremos será el de la prima de riesgo, el cual corresponderá a la clase que se haya registrado el patrón, o bien para ejercicios posteriores conforme a su siniestralidad. Para nuestro ejercicio manejaremos una prima de riesgo de 0.54355%. Bueno, para poder iniciar, la primera rama que veremos será la de riesgo de trabajo. Este cálculo es muy sencillo, simplemente lo que debemos de hacer es multiplicar lo que es el salario base de cotización, que es 22.60, por los días de cálculo, por el porcentaje de 0.54355. Esto se resume de la siguiente forma, que es la multiplicación del salario base de cotización por lo que es los días laborados, que son 30, y finalmente por el porcentaje de la prima de riesgo, lo que nos va a dar un resultado de 85.22. Debemos de recordar que este importe corresponde a un cálculo de 30 días. Aquí es importante que lo tomes en cuenta. Si quieres tú calcularlo a una semana o un año, bueno, tendrías que calcularlo por esos días. Para la rama de enfermedades y maternidad realizaremos varios cálculos. Uno de ellos es la parte de cuota fija y como su nombre lo indica, este importe no variará en ningún caso. Para todos los trabajadores se deberá aportar la misma cantidad y esta cuota se calcula de la siguiente manera. Deberemos de multiplicar lo que es el valor de la UMA por lo que son los días laborados, que son 30, y finalmente por el porcentaje que le corresponde, que es 20.40. De igual modo, este valor solamente considera 30 días, que en este caso podría considerarse un mes. Para el siguiente cálculo debemos conocer cuánto equivale 3 veces la UMA. Para esto, lo que tenemos que realizar es multiplicar 84.49 por 3, que es 253.47. Pero bueno, ¿para qué nos sirve este valor? Con este valor nosotros vamos a conocer el excedente de estas 3 veces y poder a este valor aplicarle el excedente de la cuota. Entonces, tendríamos que restarle a nuestro salario base de cotización, que son 522.60, 3 veces la UMA para así poder conocer el excedente. Fíjate muy bien, al resultado que nos dé, deberemos de multiplicarlo primeramente por la cuota adicional, que es 1.10. Ahora, al resultado que nos vaya a dar de esto, le vamos a multiplicar ahora los días laborados, que en este caso son 30. Si bien puede parecer a lo mejor un cálculo un poco complicado, cuando lo llevamos a la práctica, realmente es bastante sencillo como tú lo puedes ver. Dentro de la rama de enfermedades y maternidad, también existe una cuota llamada gastos médicos para pensionados y beneficiarios. Para poder calcularlo vamos a hacer lo siguiente. Únicamente deberemos multiplicar lo que es el salario base de cotización por los días laborados, que en este caso son 30, y finalmente por el porcentaje de la cuota, lo que nos va a dar un resultado de 164.62. Estos son los cálculos más sencillos porque únicamente debemos de multiplicar las cuotas por los salarios bases de cotización, y esto va a aplicar para todas las siguientes ramas. Lo mismo sería para la parte de las prestaciones en dinero en las ramas de enfermedades y maternidad. Únicamente debemos de multiplicar lo que es el salario base de cotización por los días laborados y finalmente por lo que es la cuota, que en este caso es 0.70, luego 1.750, que es exactamente lo mismo. Que en este caso vamos a hacer la multiplicación de salario base de cotización por los días laborados y finalmente por el porcentaje de la cuota, que para en este caso de en especie y dinero es de 1.750.
Como tú puedes ver, estos cálculos ya no tienen mayor ciencia. Únicamente debemos de repetir el proceso varias veces por los siguientes rubros, que en este caso es multiplicar el salario base de cotización por los días laborados por la cuota. Ahora bien, pasemos a otra parte. Si bien aquí tenemos estos tres rubros que viene siendo retiro, cesantía de avanzada, avanzada y vejez e Infonavit. ¿Por qué? Como lo mencionamos anteriormente, estos rubros son pagaderos de manera bimestral. Aunque su cálculo se realiza de la misma manera, nosotros debemos de considerar que estos importes los vamos a pagar hasta que se haya concluido el bimestre y se calculan de la misma manera. Vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a multiplicar el salario base de cotización por los días laborados por el porcentaje de la cuota. De la misma manera para cesantía en edad avanzada y vejez, que es salario base de cotización, que son los 522.60 por los días laborados por 3.150, que en este caso es el porcentaje de la cuota. Y de igual manera para lo que es Infonavit, que aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar nuevamente nuestro salario base de cotización por los días laborados y finalmente por la cuota. Y únicamente lo que restaría pues es sumar todos esos importes. Si bien por un importe de 30 días, como lo vemos en este ejercicio, nosotros deberemos de pagarle al seguro un importe de 2.987.94. Esta sería la forma en cómo se realizaría el cálculo de las cuotas patronales. Aquí atención, ¿eh? Te vamos a dejar este cuadrito para que tú lo puedas trabajar en un futuro y poder jugar con los números realizando los cálculos que tú consideres necesarios. Si bien podemos jugar a realizar el cálculo con un año, por ejemplo 365 días, vas a ver que tenemos números diferentes. O bien podemos utilizar un salario mayor, que esto es justamente para que tú puedas ver cómo va a jugar los números. Debemos recordar que existen topes para el cálculo de las cuotas. En este caso, debemos recordar que es 25 veces la UMA. Nuestro salario base de cotización no va a poder exceder de ese importe. Es decir, si nosotros colocamos un importe de 3,000 pesos de salario, nuestro tope sería 2.112.25, que corresponde a 25 veces la UMA. Pues bien, con esto terminamos este video y de verdad esperemos que te haya quedado muy claro la forma en cómo se calcula cada una de las ramas del seguro. Vamos a dejar este archivo aquí abajo para que tú lo puedas descargar. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de este video y de verdad espero que te... Bien, como pudieron ver, aquí se hizo un ejercicio de cómo se obtienen estas cuotas, ¿no? Haciendo mención, ojo, nada más de la parte que corresponde al patrón, ¿no? De cómo se determinan estos montos y también haciendo la diferencia de cuáles son las cuotas que se pagan de manera mensual y cuáles son las bimestrales, ¿ok? Hay un calendario específico para tanto hacer el pago de una como de otra, las mensuales como las bimestrales, y que bueno, pues es importante tenerlas muy, muy en cuenta. Pues bueno, con esto terminamos nuestra clase grabada. Por favor, es importante que todos tengan pues esta información muy a la mano, dudas, comentarios, las podemos preguntar en la clase en vivo y bien, para que podamos avanzar con esas actividades que también les decía, si hay alguna duda particular también y quieren hacérmela llegar por WhatsApp, por favor háganlo de esta manera y con gusto les puedo responder sin problema. ¿Ok? Pues bueno, nuevamente agradecerles, les compartí otra vez, ya la información está cargada en la plataforma para que puedan darle una revisada. Y bien, pues nos estaremos viendo próximamente en nuestra clase en vivo. Muchísimas gracias a todos, excelente día.